barquito de papel que irá sobre los vientos desde la orilla de Argel al mar, como en un sueño al corazón de Alepo, corazón de Alepo, que sin remedio se escurre entre mis dedos. Muchacha, muchacha, schaffst du schaffa, Fijan Calverja, Bratu, Braja. Da igual a quién votes, tú en su lugar harías lo mismo. Yo creo que es una frase que muestra muy bien el talante, digamos, positivo y optimista de una persona de a pie, de un ciudadano, de una ciudadana, de un joven, que destaca precisamente que estamos hablando de personas y que frente a historias dramáticas de otras personas todos reaccionamos de la misma manera, o que frente a determinadas circunstancias todos nos comportaríamos de la misma manera, ¿no? Es una frase que destaca que la humanidad es una sola cosa y que todos formamos parte de esa cosa, que todos somos iguales frente a la guerra, el hambre, el dolor de la pérdida o la alegría. Todos nos comportamos básicamente del mismo modo. Lo que ocurre es que cuando trasladas esto a la política, por desgracia, al menos en la política que nosotros tenemos en España y en Europa, estas cuestiones humanas se han trasladado a estrategias que tienen más que ver con objetivos partidistas y con finalidades inmediatas en el ámbito electoral, que con realmente afrontar los problemas de la gente. No quiero desacreditar a la política porque no soy, digamos, inconsciente de la enorme importancia que tiene la política para resolver las cuestiones de las personas. De hecho, soy consciente de esa importancia y de que no hay otra forma de resolver las cuestiones sociales que no sea la política. Y creo que es una tarea muy noble. Pero por desgracia creo también que la hemos polarizado mucho últimamente y que los políticos, los partidos políticos y los que ejercen la política con demasiada frecuencia utilizan cuestiones sociales, como por ejemplo la migración, para su beneficio partidista o para su beneficio incluso personal. Y en este sentido, creo que se han construido discursos que se venden a un público más de derechas, más de izquierdas, más nacionalista, más cosmopolita, más moderno o más retrógrado. Es decir, creo que los partidos políticos tienen un mercado, tienen un público objetivo y que trabajan exclusivamente para este público. Y en el caso de la migración y del refugio, pues yo creo que con demasiada frecuencia se ha utilizado o bien para defender determinadas decisiones políticas y presentarse como el salvador de los pobres migrantes, o bien para presentarse como el defensor de las esencias de la nación. Refugiado, solicitante de asilo, de protección internacional, ¿realmente este tipo de categorías son conocidas y entendidas o no? Es una pregunta muy importante porque yo creo que buena parte del problema
del problema de la falta de presión política por parte de la ciudadanía para que los políticos reaccionen y adopten otra orientación, radica precisamente en que la mayor parte de la ciudadanía, reconozco que hay un sector muy concienciado, muy activo, crítico y por supuesto valiosísimo, ¿no? Pero la mayor parte de la ciudadanía, por desgracia, desconoce cuál es la diferencia entre un refugiado, un desplazado, cuáles son los mecanismos de protección internacional, digamos en sentido amplio, naturalmente. No se trata de que todo el mundo sea un especialista, e incluso, si me apuráis, desconoce la diferencia entre inmigrantes y solicitantes de refugio, lo que por otra parte es comprensible porque con la evolución de los acontecimientos ha conducido a que la frontera entre uno y otro concepto, que cuando se creó la Convención de Ginebra pues era muy clara, ahora sea mucho menos clara. El caso probablemente que sirve para mostrar que las razones de la confusión en la opinión pública tampoco son tan sencillas de explicar, es el caso que conocéis perfectamente de los desplazados medioambientales o refugiados medioambientales o inmigrantes climáticos, recibe muchos nombres, es decir, las personas que tienen que irse de su país, pero no por sufrir persecución política o por ausencia de garantías frente a la persecución política, como era la categoría básica de refugiados, como al mismo tiempo las estrategias geopolíticas de los países receptores de refugiados del primer mundo han obligado a un cambio de las rutas, en buena medida han empezado a coincidir, y eso se ve claro desde 2015, sobre todo en el caso europeo, las rutas de inmigración con las rutas de los que buscan la protección internacional. Entonces, en los mismos barcos, por poner el ejemplo clarísimo, y con esto termino, la gente que va, algunos son inmigrantes irregulares y otros en realidad son personas que merecerían poder pedir la protección internacional. Claro, en ese contexto, pues es más fácil explicar, como vosotros indicabais, que la opinión pública pues no está precisamente, digamos, bien orientada en términos generales sobre esas distinciones. La persona que necesita protección internacional, sea la protección internacional plena, que llamamos el estatuto de refugiado, es decir, el derecho de asilo, el reconocimiento del derecho de asilo, sea la protección internacional subsidiaria o complementaria, que no significa reconocerle como refugiado, pero le da un estatuto especial, en realidad nace de un factor, todavía hoy, aunque ya he explicado, que ha venido a complicarnos esta distinción con la que estábamos tan cómodos los juristas, nace de un factor que no está presente en la movilidad que llamamos, en las manifestaciones de movilidad que llamamos movimientos migratorios. Ese factor es la persecución. Dentro de su país, en cuyo caso es un desplazado interno, el caso más conocido hasta ahora ha sido el de los colombianos, ¿no? Por la situación interior en Colombia, ¿no? Dentro de su país o tiene que salir fuera de las fronteras de su país, bien porque sufre persecución directa de las autoridades de su país, por las razones que sean, que en esto también los juristas no hemos sabido explicarlo. Por ejemplo, todavía el ministro García Margallo en 2015 decía que solo eran refugiados los que sufrían persecución estrictamente política. No es verdad. Una persona que sufre persecución por razón de su orientación sexual tiene derecho a la protección internacional. Y eso no es un refugiado político que maneja la categoría, ¿no? Lo importante es la persecución por razones varias, pertenencia a una minoría nacional, simplemente por ser disidente, por razones de pertenencia a una religión, de una minoría lingüística,
por la opción sexual, etcétera, sufre persecución por parte de las autoridades de su país, o las autoridades de su país no le protegen de la persecución de facto que sufre por parte de, digamos, fuerzas organizadas, paramilitares o similares, que quieren atentar contra su vida, su libertad, su integridad física, su familia, por esas razones, ¿no? Ese es el factor fundamental. Decimos que, en cambio, la movilidad migratoria tiene que ver fundamentalmente con las expectativas de conseguir mejores condiciones de trabajo y de vida. No hay que hablar solo de trabajo, aunque el trabajo es el factor fundamental de mejora de vida, y por eso marchan de su país hacia otro país. Hay diferentes tipos de desplazamiento y, por lo tanto, diferentes tipos de necesidades y, por lo tanto, diferentes tipos de respuestas jurídicas a esas necesidades. Del mismo modo que es capital explicar que las migraciones desde el comienzo de la historia son una constante, la movilidad humana es una constante histórica, no es un fenómeno de ahora, ni tampoco es solo un fenómeno sur-norte o periferia-centro, como queramos llamar, ¿no? Digamos, el planteamiento global de las migraciones nos muestra que la mayor parte de los movimientos de desplazamiento humano se producen en la dirección sur-sur. Es decir, que migran y de los que buscan protección no llegan al norte porque no tienen capacidad de llegar al norte y se mueven hacia sus países vecinos. Los sudaneses del sur raramente llegan a Europa. Se queda, pues, por ejemplo, en Uganda. Si la opinión pública no sabe, por ejemplo, que Uganda es uno de los grandes receptores de inmigración. Lo mismo que la opinión pública ignora un hecho tan elemental como que la mayoría de los afganos no llegan a Europa, se quedan en Pakistán, que es el país que está al lado. Pero hay otros vectores de movilidad, hay vectores de movilidad norte-sur, por supuesto, y hay vectores de movilidad norte-norte. Por ejemplo, la migración por razones de especialización científica o profesional que se produce en los países europeos con relación a Estados Unidos o a otros países de eso que llamamos el norte. Eso son migraciones, y el hecho de que no queremos llamarlos migraciones debería hacernos pensar. ¿Por qué pensamos que el señor que se va a una universidad de Estados Unidos no es un emigrante, o a una universidad a Francia, o a Alemania, o a Australia? Pues claro que es un emigrante. Migrante es cualquiera que se desplaza desde el lugar donde está hacia otro lugar. Eso hay que saberlo explicar y no lo hemos sabido explicar. También queríamos preguntarte por la cuestión de la política, ¿no? Porque estábamos muy interesados, como te decía antes, en que precisamente tú has sido siempre una persona muy experta en inmigración desde la perspectiva jurídica, de la filosofía del derecho, y has sido también un activista, ¿no? Y ahora eres un político, eres una persona que ocupa un lugar en el Senado de España, ni más ni menos, ¿no? Entonces queríamos ver cuál es tu perspectiva, si ha cambiado tu perspectiva del problema y de las posibles soluciones, si has relativizado alguna de tus aspiraciones, en fin, queríamos explorar un poco eso. Nos sorprendió el caso del Aquarius que analizamos, el cambio de perspectiva del propio gobierno, ¿no? ¿Tú eso cómo lo explicas, cómo lo ves? En el caso del Aquarius, yo todavía no estaba al otro lado, y diré de paso, estar al otro lado me supone vivir en la contradicción más de lo que todos vivimos en la contradicción. Tampoco uno ya a los 67 años ya no es un ingenuo, no me pasé a la política pensando que no iba a tener contradicciones, ¿no? Lo que esperaba quizá es que fueran de la entidad que estoy encontrando. Pero yendo a la pregunta concreta, yo creo que en el Aquarius se unieron dos factores muy interesantes. El primero es que
se trataba de un gesto simbólico cuyo coste no parecía excesivo, que por otra parte venía apoyado por una decisiva aportación inicialmente de gobiernos autonómicos y no solo del mismo signo que el del propio gobierno, como era el gobierno de coalición del Botanic, que finalmente asume la llegada de los que viajaban en el Aquarius, sino que había ofrecimientos desde otros lugares con administraciones municipales y autonómicas de signo político muy distinto. Es decir, que había, digamos, un clima de opinión pública mayoritariamente favorable, movido seguramente por el hecho de que se trataba de una gran peripecia mediática percibida, yo creo, por la mayor parte, me atrevo a decir, aunque no soy un experto, de la opinión pública española como una situación, una tragedia a la que había que poner remedio. Entonces, en ese momento yo creo que el gobierno español no tenía la oposición decidida de la Unión Europea, que por otro lado veía con cierto alivio que uno de los 3 estados ribereños posibles destinatarios, 4 habría que decir, si añadimos a Francia, que siempre se pone de perfil. Siempre se pone de perfil, ¿no? Italia se pone en contra hasta ahora, es decir, durante la época en la que era ministro del Interior Salvini, como todos recordamos. Malta, por supuesto, tenía, digamos, el argumento de la condición insular y del tamaño, y los otros 2 estados hacia los que se podía dirigir el Aquarius, estados europeos, claro está, eran Francia y España. Francia se pone de perfil como siempre, y entonces España se encuentra en una situación de no oposición, este era el segundo factor para mí, de no oposición decidida por parte de la Unión Europea a que se acoja a las personas que estaban en el Aquarius, una parte de los cuales, no todos, eran abiertamente susceptibles de protección internacional. Luego Francia hizo el gesto de, digamos, ofrecer protección internacional a un cupo muy limitado que además seleccionó con arreglo a criterios absolutamente nacionales, entre otros, naturalmente, la francofonía, ¿no? Y como recordaréis, pues al final hubo 70 personas del Aquarius que recibieron ese reconocimiento y pudieron pasar a Francia, ¿no? Pues ahí, digamos que son los 2 factores que a mi modo de ver explican digamos, el apoyo inicial y la decisión del gobierno, y el hecho de que el gobierno la presenta esa decisión como un gesto del que estar orgullosos en España. Bien es verdad que digamos, el gobierno lo presentó como un gesto del gobierno central, pero no hubiera sido posible, naturalmente, sin la posición del gobierno autonómico del Botanic, que era el gobierno de coalición valenciano. ¿Qué sucedió después? Pues después sucedió lo que sucede siempre, es decir, que ante la interpretación de los criterios técnico-jurídicos, la posición española es una posición del gobierno español, quiero decir. Es una posición que tiende inmediatamente a ser restrictiva, porque entonces empieza a funcionar sí la presión europea. Lo que más le preocupa al núcleo de esos estados europeos, entre los que está Alemania, fue el gesto realmente magnánimo, el gesto magnanimidad en el contexto, era un gesto de cumplimiento jurídico, pero habida cuenta de las dificultades, fue un gesto magnánimo de la canciller Merkel en 2015, de abrir las puertas en Alemania a los demandantes de protección internacional. Lo que le preocupa es que si los periféricos concedemos asilo,
la protección internacional plena, entonces esas personas pueden moverse dentro del espacio europeo, incluido el espacio Schengen. Y eso es lo que no quieren. Están dispuestos a esa manera de solidaridad. En fin, yo creo que no es solidaridad, sino un subterfugio de solidaridad, que es dar una cierta cantidad de dinero a los países periféricos que reciben la primera llegada, es decir, Grecia, España e Italia, incluso apoyar a Grecia con ese fantasmagórico acuerdo con Turquía que todos conocemos, ¿no? Lo que quieren es que los demandantes de asilo, y no solo los inmigrantes, se queden en el país de llegada, que es el perverso mecanismo de Dublín. Y ahora acabamos de ver que el gran parto de los montes, que era el nuevo pacto europeo migratorio de asilo, camina por la misma senda. ¿Por qué? Porque el peso político lo tiene en la Unión Europea estos estados. Ahora se ha hecho una reforma que todas las organizaciones no gubernamentales y la mayor parte de los expertos pues hemos criticado, porque sigue manteniendo el mismo principio, ese principio egoísta de que la protección internacional en realidad solo vale dentro de los países de primera llegada, y que eso no les da el estatuto verdadero de refugiados para poder circular dentro de la Unión Europea. Eso es una enorme contradicción, claro. Una impresión bastante generalizada entre los periodistas que hemos entrevistado, que yo creo que son personas bastante expertas en la cuestión porque están con ella prácticamente todos los días, es que o no hay una política inmigratoria española o esa política está fracasando. ¿Tú achacas ese fracaso o esa falta de política precisamente a este contexto europeo? Yo coincido con ellos en que no hay política migratoria. No hay una política que merezca este nombre, lo que hay es una política de control de frontera, pero eso no es política migratoria. La política migratoria es algo muchísimo más complejo. El control de fronteras es solo uno de los elementos de la política migratoria. Un elemento que está vinculado a una dimensión, por supuesto, ineludible de la política migratoria, que es la dimensión de seguridad y orden público. Eso, decir que eso no importa sería mentir. Ahora, lo que también es mentir es reducir la migración, toda la gestión de los movimientos migratorios, a una cuestión de tránsito de fronteras y de seguridad en el tránsito de fronteras, y luego en la gestión de la acogida, que es lo de la presencia, porque acogida es un término yo creo que se usa indebidamente, al final lo hemos aceptado. La acogida tiene en castellano una connotación positiva, en realidad deberíamos hablar de gestión de la recepción y presencia. La política migratoria tiene 3 pilares, eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Un primer pilar es naturalmente la dimensión internacional, porque las migraciones son un fenómeno internacional. Pero la migración es un fenómeno internacional no solo de relaciones entre estados, sino entre sociedades, cuyos agentes no son solo los inmigrantes, sino las familias y, por supuesto, también los agentes económicos que hay detrás de ese movimiento internacional, en donde el mercado es muy importante porque la dimensión laboral es muy importante. Pero del mismo modo que es un error reducir la migración a la gestión policial del control de fronteras, es un error reducir la migración a dimensión estrictamente laboral, como se hace diciendo que el problema de la inmigración es un problema de vasos comunicantes en el mercado, ¿no? Por lo tanto, yo tengo esta necesidad de mercado, acepto gente que pueda trabajar en ese mercado porque no tengo nichos laborales donde no tengo mano de obra nacional y necesito esa gente, y en cuanto esa gente ya no es necesaria porque hay una crisis en el mercado nacional, como pasó en el 2008, lo que quiero es echarlos a todos fuera. La inmigración es un hecho social total. Es de esos hechos en los que se abarcan todas las dimensiones del hecho social. La económica, la política, la laboral, la internacional. Por supuesto, una política de migraciones tiene que unirla. Tiene que tener un pilar internacional, tiene que tener un pilar de control de fronteras, tiene que tener un pilar de gestión de la presencia de la inmigración,
donde la dimensión sociocultural es capital. Y por eso el error de tantas políticas migratorias que separan la dimensión sociocultural de la gestión de migración. Todo el mundo, todos los que nos dedicamos a las migraciones, hemos repetido alguna vez la frase del dramaturgo Fish, teníamos mano de obra y nos llegaron personas. Claro, es que ese es el asunto, es decir, con los movimientos migratorios lo que hay es un contacto que, como todo contacto social, no puede no ser conflictual, porque el conflicto es la realidad social. Otra cosa es cómo gestionemos el conflicto. Si ante el conflicto la única solución es el sometimiento o la expulsión, pues naturalmente el conflicto se, digamos, perpetúa en una dimensión cada vez más polemológica, ¿no? Pero el conflicto como tal es la realidad social. Y entonces hemos inventado muchas maneras de gestionar el conflicto. La cultura tiene también esa función. Y, por supuesto, instrumentos como el derecho y la política tienen esa función. Entonces, eso hay que integrarlo en una política migratoria. Hemos olvidado que la inmigración supone también una gestión en la dimensión política y en la dimensión que debe integrar la dimensión sociocultural. Entonces, claro, políticas migratorias que solo se plantean el control de fronteras están destinadas al fracaso. Si uno ve cuál es nuestra política migratoria, sigue siendo una política de control de fronteras y de mercado, de equilibrio de mercado. Esos son los dos únicos factores. Y además, en uno y otro caso, es para mí, como jurista, el mayor problema, esas dos funciones se hacen en detrimento de criterios básicos del Estado de Derecho. En este momento hay iniciativas concretas en el ámbito parlamentario para corregir esa cuestión. El escándalo para mí mayor, eso es lo que vivo peor, la situación de los menores inmigrantes no acompañados. Eso para mí es digamos, el agujero negro jurídico que más me hiere y frente al cual la verdad no sé estarme quieto, ¿no? He presentado alguna iniciativa en el Senado sobre esto, hasta el momento no ha prosperado, seguiré trabajando para intentar que prospere, por ejemplo, en relación con la situación escandalosa de los menores no escolarizados en Melilla. Sé que la Secretaría de Estado y las Direcciones Generales de Inmigración y Acogida lo están intentando, y eso es importante decirlo porque vosotros me preguntabais por eso. Pero si me preguntáis, ¿hay iniciativas sustanciales desde el punto de vista europeo positivas en este sentido? Mi respuesta, desgraciadamente, es no. Es que posiblemente esté fallando incluso la base misma. Es decir, no hay unanimidad a la hora de interpretar conceptos sobre los que aparentemente habría unanimidad. Me estoy refiriendo a los que tú has trabajado y conoces muy bien, como derechos humanos, incluso como ciudadanía. ¿Realmente en el entorno europeo hay unanimidad a la hora de interpretar, por ejemplo, derechos humanos? Bueno, esta es una pregunta que conceptual, metodológica y políticamente me parece capital, y me gusta mucho cómo lo has planteado, Antonio, porque en política no puede haber unanimidad si la política es una política democrática y por lo tanto es pluralista, ¿no? En principio, pues claro, lo que hay es disenso, y extrañarse del disenso es no conocer la democracia o no aceptar la democracia pluralista. En el ámbito de los derechos humanos es posible diferencias interpretativas. Es posible diferencias interpretativas sobre cuál es el equilibrio que debe tener eso que llamamos derechos, que no son nunca absolutos. Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Los derechos son siempre, digamos, respuestas de garantía que tienen en cuenta el carácter social y, por lo tanto, el equilibrio entre todas las partes. El derecho a la vida y el derecho a la libertad deben estar en equilibrio, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, por ejemplo, ¿no? Dentro de eso, de todas maneras, lo más parecido a unanimidad que hay en política es
el contenido del derecho, sobre todo si hablamos del que tiene más unanimidad, que es el derecho internacional de los derechos humanos. La comunidad jurídica internacional, que son Naciones Unidas, a través de acuerdos de rango normativo han decidido que eso es un límite intraspasable y que tiene un mecanismo de garantía. Por lo tanto, contenidos como el derecho internacional de los derechos humanos en materia de refugio, pero también en materia migratoria, porque hay también un error muy común, que es decir que sí, que sobre el asilo hay instrumentos jurídicos, pero sobre migración no. Eso es una mentira radical. Están reconociendo los Estados europeos ese núcleo vinculante de lo más parecido a unanimidad vinculante, que sería el derecho internacional de los derechos humanos. Pues la respuesta es Moria. Y la respuesta es no. Es decir, Moria, de entrada, ya fue una violación del derecho internacional de refugiados, porque los refugiados no son, o mejor dicho, los llamamos refugiados, y no es verdad, son demandantes de refugio. Deberíamos utilizar la expresión inglesa asylum seekers, es decir, gente que está buscando la protección, pues hasta que no se la damos no tienen el estatuto de refugiado. Pero en fin, sigamos con el término, ¿no? Las personas que estaban en Moria no son delincuentes, no son sospechosos, no son personas que hayan violado la ley, son demandantes de protección internacional. Por lo tanto, no se les puede encerrar en un campo de concentración, porque no se les puede privar de libertades y derechos básicos. Antes, al contrario, a los demandantes de asilo hay que darles unos elementos de derecho y de protección precisamente por su condición de vulnerabilidad. Hemos asistido a algo absolutamente, para mí, incomprensible, y es que los 400 menores inmigrantes no acompañados que había en Moria, después del incendio, están todavía más desamparados que ya lo estaban, ¿no? Entonces, ha habido un intento por parte de la Comisión de que sean aceptados. Y no ha habido ni siquiera respecto a esos menores la voluntad política de tomar en serio el derecho internacional de refugiados. Es decir, oiga, esto nos vincula a todos los estados, por lo tanto, cuotas obligatorias. Eso ya fracasó en 2015. Cuando eso fracasó, pues se recurrió al acuerdo con Turquía y luego, pues, la historia ha demostrado en estos 4 años que la oposición de países como Polonia y Hungría, absolutamente reacios a las cuotas obligatorias, con la boca grande, pero con la boca pequeña todos los demás, ha conseguido que se haya diluido la obligatoriedad de las normas de derecho internacional de refugiados y se reduzca la voluntariedad de los estados. El ejemplo os decía, los 400 menores al final han sido distribuidos entre 10 estados que se han prestado a acoger. Debo decir que, lamentablemente, en mi opinión, yo presenté una iniciativa a ese respecto, lamentablemente, en mi opinión, el gobierno español no está entre esos 10 gobiernos. No lo está porque el gobierno español adujo, lo que es un elemento a tener en cuenta, que nosotros ya estábamos recibiendo muchos menores no acompañados por la vía del tránsito hacia nuestra frontera. Y que, bueno, es la hora de que otros estados que no les llegan, pues que asuman eso. Vale, pero estamos hablando de 400 menores. Entonces, que solo 10 estados de 28, y que entre ellos no esté España, hayan dado el paso de asumir su obligación respecto en donde coinciden 2 instrumentos jurídicos vinculantes, esos que decía a propósito de la pregunta capital de Antonio: Derecho Internacional de Refugiados, Convención de Ginebra y Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y que nos pongamos de perfil ante esas obligaciones jurídicas, pues claro. ¿Qué rol puede cumplir el sistema educativo en esto que estamos charlando? Pues aquí, Antonio, voy a entrar en tromba, ningún eufemismo. Voy a ser muy concreto. El sistema educativo, hoy David Trueba escribe un artículo que me ha gustado mucho, no siempre me gustan, el de hoy me ha gustado mucho
el título y el título responde a cómo terminaba, ¿no? Terminaba diciendo el principio y el fin. Al principio y al final de una democracia siempre hay un profesor, siempre hay una escuela. Y es la verdad. Sabemos que la educación es la clave. Entonces, un sistema educativo que no prepara a las personas para el reconocimiento de los derechos del otro es un sistema educativo a que le falta una pieza fundamental. Yo por eso mantengo desde hace tiempo una posición minoritaria, no compartida ni siquiera entre mis colegas, no compartida por la ministra de Educación, a la que expuse con otro amigo mi posición y que no quiso acoger, seguramente sus razones tendrá, yo estaré equivocado, y es que en vez de hablar de valores en una sociedad pluralista, en vez de educar en valores en una sociedad pluralista, porque claro, los señores de Vox también pueden pretender que les eduquemos en los valores que tienen. Y además, pues caramba, desde el punto de vista demoscópico, pues no le falta razón. Tienen el voto de la tercera mayoría de votos españoles, ¿no? Los señores de Vox pueden pretender ir más allá del PIN parental y decir, oiga, yo lo que quiero es que la escuela enseñe estos valores, ¿no? Yo creo que los valores a enseñar, a transmitir en la escuela se llaman derechos humanos. Y que mientras la escuela no forme los derechos humanos, enseñe cuáles son los derechos humanos, que los derechos humanos no son absolutos, que mis derechos están en juego con los derechos del otro, que cualquier otro, sea cual sea el adjetivo que tenga, por razones de sexo, de raza, de religión, de lengua, de procedencia geográfica, tiene los mismos derechos que yo, esa educación falla. Tan complicado es que haya una asignatura de formación que no de adoctrinamiento, de formación en los derechos humanos, una asignatura en la que se discutan cuáles son y por qué los derechos humanos respecto a los cuales existe un consenso internacional, porque naturalmente la nuestra es una razón crítica y se puede criticar y discutir sobre si hay fundamento para que lo sean, es decir, para que sean lo más próximo a eso que Antonio sugería al principio de un ámbito de unanimidad, ¿no? Pero claro, si no hay un espacio concreto y se deja la vaporosa idea de, bueno, esto es transversal, etcétera, ya se forman los derechos humanos, creo que se educa a las personas como ciudadanos, ¿no? ¿Eso se llama educación para la ciudadanía? Para mí sí. Para mí ese debería ser una asignatura obligatoria, diciendo que la educación para la ciudadanía era un proyecto correcto y la diferencia entre una educación para la ciudadanía adoctrinadora y una educación para la ciudadanía que sirva de verdad es precisamente que en clase se informe, se discuta sobre ese contenido de una actividad vinculante que son los derechos humanos. Me da la impresión que muchos de los problemas, dificultades, barreras que encontráis para que determinadas iniciativas tengan éxito en el ámbito político es la opinión pública, ¿no? En el sentido de que muchos gobiernos se ven forzados a no hacer determinadas cosas o a hacer otras precisamente para mantener una determinada opinión en la gente y para mantener la expectativa del voto, ¿no? Y en ese sentido nos parecía también muy importante reflexionar un poco para terminar con la entrevista sobre los medios de comunicación, ¿no? Creo que colocaría parejos a educación y medios de comunicación desde el punto de vista de la construcción de un debate público sobre cuestiones como la gestión de la movilidad humana y, por lo tanto, la política migratoria. Teniendo en cuenta que el problema fundamental está en una dimensión del modo de constitución en el momento presente, que tiene mucho que ver con el cortoplacismo propio de la razón del espacio político, que es de las próximas elecciones, no se ve nunca más allá, lo cual
Es lamentable. Es verdad que la condición básica que cabe exigir a los medios de comunicación en un ámbito como este, como en cualquier otro, es que haya pluralidad y libertad. Lo que pasa es que, claro, sabemos hasta qué punto el mercado interfiere en esas reglas. Ignorar hasta qué punto los medios de comunicación más influyentes están en manos de multinacionales que no aparecen como multinacionales de la comunicación, sino como multinacionales de otro tipo, pero que son propietarias de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación incluyen también las grandes productoras televisivas, ¿no? Porque eso es importantísimo. Es decir, un modo en que ahora se nutre la comunicación es, por ejemplo, la producción televisiva. No me refiero solo a los informativos, sino a la construcción del imaginario simbólico que viene a través, por ejemplo, de las series de televisión. Hablar de medios de comunicación sin hablar de eso me parece faltar a la realidad. Del mismo modo que sería faltar a la realidad pensar que los partidos políticos son ajenos a eso, ¿no? Por supuesto que los partidos políticos no son ajenos a la interferencia en la construcción del espacio público que tienen los agentes del mercado. Hay un motor en la humanidad que es el afán de saber, junto a otro motor que es el motor de la cooperación o de la solidaridad o del amor, si se quiere, que son manifestaciones de lo mismo, el amor y la amistad, la socialidad, en los que hay que confiar.